Posteriormente me reuní junto con la embajadora Bárcena, con el secretario Pompeo y con su equipo. Durante la conversación se identificaron 3 pilares que podrían servir de eje para diseñar un entendimiento entre ambos países sobre las acciones que se tendrían que tomar de inmediato para responder al flujo migratorio que transita de manera irregular hacia Estados Unidos. En ese momento los 3 ejes eran acciones de control migratorio en México, expansión de la implementación de la sección 235 y las medidas para detonar el desarrollo en Centroamérica. Al día siguiente, jueves 6 de junio, una delegación más amplia de funcionarios de ambos países nos reunimos en el Departamento de Estado. Ya voy a terminar. La delegación mexicana estuvo encabezada por el suscrito acompañado por la embajadora Bárcena. En esta reunión la parte estadounidense presentó una propuesta de texto de acuerdo de tercer país seguro para su firma inmediata. México señaló que no estaba interesado en contemplar este mecanismo y que en su lugar se tendría que avanzar en la discusión de otras acciones, como por ejemplo la necesidad de acelerar la resolución de solicitudes de asilo en Estados Unidos. La delegación mexicana fue enfática en señalar que la propuesta de acuerdo no se podía suscribir porque no se conocía su contenido previamente y era necesaria la autorización del Senado. Los equipos técnicos de ambas partes permanecieron en el Departamento de Estado para redactar un proyecto de comunicado conjunto sobre acciones en materia migratoria que pudiera servir para convencer al presidente Trump que no impusiera los aranceles. Mientras las delegaciones avanzaban en sus discusiones técnicas, el suscrito regresó a la embajada para continuar preparando argumentos que permitieran disuadir o persuadir a nuestra contraparte sobre el efecto negativo de imponer aranceles. La embajadora, por su parte, acompañada por el consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunió con el consejero jurídico de la Casa Blanca y otros funcionarios del gobierno estadounidense. En esa reunión se reiteraron posiciones, los estadounidenses insistieron con la suscripción de un acuerdo tercer país seguro y señalaron que la imposición de los aranceles seguía programada como lo había decidido el presidente Trump. El viernes 7 de junio, una delegación más reducida de funcionarios nos acompañó a la embajadora Bárcena y al suscrito a reuniones en el Departamento de Estado, que iniciaron a las 9 de la mañana. La posición estadounidense seguía siendo la de suscribir un acuerdo de tercer país seguro, en adición a la expansión de la devolución de solicitantes de asilo en toda la frontera. La delegación estadounidense estuvo integrada por el abogado Cipollone, la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kim Breyer, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John Kramer, y el embajador Michael McKinley, asesor especial del secretario Pompeo, así como el consultor jurídico adjunto del Departamento de Estado. Las negociaciones tomaron varias horas por la mañana para finalmente integrar un borrador de declaración conjunta en el que se reflejaran los 3 pilares propuestos por México, más una mención a las acciones que se podrían tomar en el futuro en caso de que las medidas propuestas por México o acordadas entre ambos no tuvieran los resultados esperados. Por la tarde, los abogados de ambas delegaciones se reunieron y llegaron a un acuerdo en torno a los plazos necesarios para demostrar que las propuestas planteadas, despliegue de la Guardia Nacional, expansión de la devolución de solicitantes de asilo y el apoyo a la estrategia de desarrollo en Centroamérica, podrían tener efectos en la reducción en el número de migrantes irregulares. Del mismo modo, estuvieron conformes con empezar discusiones para establecer términos a un futuro para un posible acuerdo bilateral o regional que permita responder al reparto de la carga se refiere económica, y a la asignación de responsabilidades para el procesamiento de solicitudes de refugio de migrantes. Coincidieron en que, como mínimo, ese acuerdo tendría que incluir, conforme a las legislaciones domésticas de cada país y sus obligaciones internacionales, un compromiso bajo el cual cada parte aceptaría el retorno y procesamiento de solicitudes de asilo de nacionales de terceros países que hayan cruzado por el territorio de una de las partes para llegar al territorio de la otra para solicitar refugio. Los abogados estuvieron conformes en que un acuerdo de ese tipo sea parte de un acercamiento regional al reparto de la carga con relación al procesamiento de solicitudes de refugio de migrantes en un futuro.
El abogado de la delegación mexicana manifestó su compromiso con iniciar la revisión de la legislación doméstica y sus reglamentos para identificar los cambios que eventualmente serían necesarios para que un acuerdo de esta naturaleza pudiese entrar en vigor o ser implementado. Por último, los abogados establecieron que si los Estados Unidos determinan a su discreción y después de consultarlo con México, así lo redactaron, luego explica por qué, que después de 45 días de la fecha en que se publicara la declaración conjunta, que las medidas adoptadas por el Gobierno de México no alcancen resultados suficientes, entonces el Gobierno de México tomaría los pasos necesarios bajo su legislación nacional para que dicho acuerdo pueda ser vigente con la visión de asegurar que pudiera entrar en vigor al término de los siguientes 45 días. Por ello, la declaración pública común señala 90 días. Eso significa que en lugar de aceptar un acuerdo tercer país seguro como el propuesto por Estados Unidos o el inicio de una guerra comercial, logramos un periodo de 45 días para demostrar la eficacia de las medidas que se adoptarían y prepararnos lo mejor posible para la negociación que podría darse en otros 45 días si las medidas adoptadas no tienen los resultados esperados. A pesar de las fuertes presiones, el consultor jurídico adjunto procuró que en el párrafo sobre los pasos que sería necesario seguir se incluyera lenguaje para reflejar la intervención del Senado y la imposibilidad de imponerle plazos para aprobar un acuerdo. El abogado Cipollone llevó la propuesta al presidente Trump sin asegurar que éste la aceptaría. Hasta esa hora pareciera que no sería aceptada. Cerca de una hora después, el secretario Pompeo me llamó por teléfono para comunicarme con el presidente Trump, quien me dijo que el tema migratorio era el más importante para él. Externó también preocupación por el tráfico de drogas. Por mi parte, le señalé que la participación del secretario Pompeo había sido determinante en la negociación. Concluida la negociación, me dirigí a los medios de comunicación que me aguardaban afuera del Departamento de Estado para leerles el contenido en español de la declaración conjunta. Después la embajadora Bárcena lo hizo en inglés. En conclusión, las actividades realizadas en Washington, D.C. por el suscrito y la delegación que tuvo a bien designar el presidente de la República tuvieron resultados positivos. El principal, lograr que no se impusieran aranceles en contra de las importaciones mexicanas. También se presentó la visión del Gobierno de México sobre la atención que se le deba de dar al flujo migratorio. Aprovecho, finalmente, este informe para hacerle un extensivo reconocimiento a mis compañeros de gabinete, a la embajadora Bárcena y al coordinador de asesores de la Presidencia de la República, todos designados por el señor presidente, para integrar esta delegación, por su arduo trabajo por México, atentamente el de la voz. Este es el informe que enviamos hoy al Senado de la República. Perfecto. Entonces, van a ser, creo que ya estaba comentado con ustedes, 6 preguntas, 3 de medios nacionales y 3 de medios internacionales. Iniciaríamos con Carolina Rivera, de Milenio. Creo que ya. Gracias, buenas tardes. Quisiera preguntarle, habla usted de que estos 45 días después se estaría viendo otra alternativa, si no hay resultados suficientes. Primero quisiera saber qué son resultados suficientes. ¿Qué tanto tendría que reducir el flujo migratorio para que Estados Unidos esté satisfecho con estos 45 días y no corramos el riesgo de los aranceles? Y en segundo lugar, le quisiera preguntar también, este acuerdo que replantea el tema del asilo a nivel regional y lo de la carga financiera que usted menciona, pues prácticamente estamos hablando de un tercer país seguro en los hechos, ¿o qué diferencia habría? México sí estuvo de acuerdo a aceptar un tercer país seguro, aunque sea ganar tiempo para estos 45 días. A ver, trato de puntualizar lo mejor que pueda yo. Creo que me lo han preguntado varias veces en ya varias entrevistas, pero con mucho gusto se los informo, se los comento. ¿El acuerdo cuál es, en esencia? El acuerdo es, ¿qué es lo que para nosotros es más importante? Que tenemos la posibilidad de demostrar que tenemos razón. Eso, el día viernes, o el miércoles, mejor dicho, como se lo refería ahorita en el detalle,
pues parecía imposible. Era o acuerdo para un tercer país seguro o tarifas. Así estaba hasta el miércoles. Primero, entonces se acordó 45 días para que nosotros podamos poner en marcha una serie de medidas sobre las cuales hay escepticismo. ¿Por qué hay escepticismo? Porque todos los meses ha habido incremento en el flujo de migrantes irregulares hacia Estados Unidos. No hay ningún mes que haya habido un decrecimiento. Entonces, no se quiso poner una unidad de medida, o sea, un número, porque en primer lugar nos pareció inaceptable. Y en segundo lugar, creo que lo que es evidente es que es el descenso del flujo de migrantes irregular. Ahora, ¿por qué eso? Porque atraviesan nuestro territorio y están en forma irregular en nuestro territorio. O sea, sí es algo en lo que tenemos una cierta responsabilidad. Porque alguien diría, oiga, pero si no son mexicanos. Pues sí, pero están en nuestro territorio. Eso, simple y llanamente no podemos eludir eso. Bueno, entonces, ahora, lo segundo, ellos quieren que discutamos si las medidas no funcionan, la propuesta que ellos tienen, que es el tercer país seguro, que lo dije ayer y pues, en varias entrevistas creo que lo he estado tratando de aclarar. Y nosotros pensamos que un sistema, ahí se refiere porque se planteó en la reunión, se tiene que crear un sistema de gestión migratoria, que es un concepto muy distinto, sobre asilo y refugio. Tiene muchos componentes y estaría por definirse cuál sería la distribución de las responsabilidades en caso de que no funcionen las medidas que estamos implementando. No sé si eso le aclara su punto. Entonces, lo que decimos es las medidas adicionales que se anunciaron el viernes incluirían desde luego discutir lo que ellos plantean. Pues ni modo que les digamos que entonces no discutimos nada. Canciller, si me permite, pero básicamente la estrategia lo único que hace es ganar tiempo, pero en un dado momento se estaría aplicando esta opción del tercer país seguro. Se estaría aplicando si fracasamos y si aceptamos lo que nos digan. Y nada más, si me permite hacerle la última pregunta, solo quisiera, usted hablaba de que México había salido con la dignidad intacta, pero pues hoy todo el día hemos visto cómo el presidente Trump ha hecho señalamientos de que tiene un papelito que puede hacer, que puede ejercer en caso de que México no cumpla. El secretario Pompeo también habla de que estos aranceles fantasmas logró lo que no se habían logrado en conversaciones con México y pues es parte de un discurso pareciera electoral, pero pues el proceso electoral en Estados Unidos apenas está arrancando. Gracias, canciller. Si me permite abundar en la respuesta, la fórmula presentada por el gobierno estadounidense y por el abogado del Departamento de Estado es una propuesta de tercer país seguro, como el que existe entre la Unión Europea y Turquía. Es la fórmula más básica, que si una persona llega a Estados Unidos a solicitar asilo después de transitar por México, se le regresa a México. Es muy básico. Y el equipo negociador mexicano tiene y tenía en el momento de las conversaciones muchos más elementos para discutir. No tuvimos tiempo para lograr persuadirlos de que había otras opciones. Le doy algunas, por ejemplo, en el que yo vería que sería el mejor mecanismo para gestionar la migración de manera regional. La figura del primer país de asilo, esa es una que podría funcionar, en el que una persona que ya pidió asilo en Guatemala, pues ya no podría pedir asilo en México y así. En México ya no podría pedir asilo en Estados Unidos. Y otro concepto que es importante también empujarlo en unas posibles negociaciones si es que nuestras acciones no tuvieran resultado. El reasentamiento de refugiados. Hay determinadas personas que quieren llegar a Estados Unidos porque lo ven como única opción. Si se les acercan otras opciones de vida en Chile, en Uruguay, en Australia, quizás esas personas una a una podamos llevarlas a que puedan buscar mejores oportunidades. Aquí la discusión de la delegación estadounidense era tercer país seguro o nada. Nosotros les presentamos una amplitud de conceptos y experiencias que podrían ser las idóneas. Ahora tenemos tiempo de prepararnos mejor, tener argumentos más concretos y, en su caso, persuadirlos de la mejor opción. O sea que a nosotros nos encantaría que no se tuviera que dar esa negociación, la verdad. Y eso fue por lo que luchamos y no es poca cosa. Entonces, en 45 días yo espero que tengamos buenos resultados. Ahora, evidentemente tú me podrás decir, bueno, pero y si no se puede, vamos a tener que negociar o entrar a discusiones. Sí, vamos a tener que entrar a discusiones, es lo que he venido diciendo. Pero nosotros estamos concentrados en tener resultados estos 45. ¿Mande? No está establecida la amenaza de aranceles. Lo que está establecido es que en los segundos 45 días discutiríamos el tema migratorio y de asilo, pero no de tarifas.
Sí, es una mesa migratoria. Bueno, vamos a seguir como habíamos comentado, por favor, y ya estaba platicado también con ustedes. Entonces, seguiríamos con José Cohen de ABC. Ahora sí. Canciller, buenas tardes. I'm going to ask you in English, if you don't mind. Is that okay? ¿Puede responder en inglés o se le pregunto en español? ¿Perdón? Of course you can. Thank you. In English. Okay, so did you guys agree to a third safe country agreement after the 45 days? You already answered that question, but we would like to have it in English. If the 45 days fail, is that like imposed? And we are hearing that the United States has the discretionality of the evaluation of the success of these 45 days. Did Mexico agree that the United States has the discretionality to assess the success of this effort? After consultations con México. Consultas con With México. Okay. Bien. And on another note, Y respecto a otro asunto, It cost several hours. sorry? perdón, Cost several hours of negotiation. costó varias horas de negociaciones Consultations. después de consultas con México. But, Pero we are starting a marathon estamos empezando un that maratón is 15 que months. son 15 meses de duración. How is the Mexican government prepared ¿Cómo está preparado el gobierno de México para llegar a las siguientes rondas que sabemos que va a haber porque hay un presidente que se ha agarrado a México de piñata para su campaña política? ¿Ustedes están listos para las rondas que vienen? Sí, lo estamos. México tiene una relación especial con Estados Unidos. Es el presidente Trump en algún momento hizo algún compromiso de dejar de tratar a México como lo ha venido haciendo en los próximos 15 meses después del gran acuerdo. Es un gran acuerdo, es un acuerdo grande. ¿Le puedo contestar la primera pregunta? Sí. No. México no se va a desvanecer. México está abierto a una negociación. Sí. Pero no nos vamos a desvanecer. ¿Y cuándo empezará el despliegue? Hay mucha ansiedad. Mañana en la mañana.